Bienvenidos a este podcast que hemos desarrollado desde Protórax, dirigido a personal médico, a estudiantes de medicina y para todas las personas en general que estén interesados en adquirir conocimientos sobre las patologías y las actividades que realizamos los cirujanos de tórax en Colombia. Siempre es un gusto tenerlos en este espacio. Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano de tórax y como siempre estoy acompañado de mi colega y amigo el doctor Luis Fernando Rueda. Una de las grandes motivaciones para hacer este podcast es crear conciencia alrededor de la lucha contra una de las grandes patologías del mundo, como es el cáncer de pulmón. Hoy en día, el cáncer de pulmón es la segunda patología tumoral más frecuente en hombres y mujeres, pero es la primera patología en mortalidad a nivel mundial. Y eso pues hace que nosotros tengamos que estar muy atentos a buscar estrategias para difundir información veraz y certera y combatir la letalidad. Por esas razones que buscamos involucrar a la comunidad, buscamos difundir información y estamos todo el tiempo tratando de desarrollar programas que nos permitan mejorar los resultados en cuanto a la prevención, al tratamiento y al diagnóstico del cáncer de pulmón. Nuestro ejercicio como cirujanos y cirujanos de tórax principalmente, pues ha evolucionado con el pasar del tiempo. Eh, por decir algo, antes hacíamos la mayoría de nuestras cirugías abiertas, que implicaban una estancia más prolongada, más dolor, menor tiempo o más demorado el tiempo en rehabilitación del paciente, y pasamos a en este momento ser parte de los pioneros de la cirugía mínimamente invasiva en todo el continente. eh, y queremos siempre estar a la vanguardia de la medicina y de traer un cambio importante en las estadísticas de recuperación de nuestros pacientes y respuesta a los tratamientos que estamos dando, y por ende disminuir las tasas de morbimortalidad. Y esos resultados son tan positivos y han sido tan positivos, la necesidad latente de superar más desafíos, que nos hemos enfocado en investigación y en aportar datos científicos y colaboración a organizaciones internacionales como ALAT, ERS, ATS y la ELSO. Este ejercicio riguroso de estar aportando desde nuestra práctica ha arrojado resultados que vale la pena compartir en este espacio. Como resultado de nuestro desarrollo, el programa de trasplante nos llevó a hablar de ECMO, que es una terapia para los que no están relacionados con esta sigla, que significa oxigenación por membrana extracorpórea. Es un tipo de soporte que se utiliza en pacientes críticos en cuidado intensivo y era un recurso que nosotros adquirimos y empezamos a desarrollar para apoyarnos en los pacientes de trasplante. Eso nos permitió ganar una gran cantidad de experiencia con el uso de esa tecnología y no visionábamos lo que se iba a necesitar o lo vital que iba a ser este tipo de terapia, pero en 2020 llegó la pandemia de COVID-19 y como todos sabemos, el COVID afectó la función pulmonar y es ahí donde esa terapia ECMO se convirtió en un pilar fundamental y pues afortunadamente esa decisión nos permitió rescatar muchísimos pacientes y salvar muchas vidas, no solo en Barranquilla, tuvimos que desarrollar toda la logística para rescates y estuvimos trayendo pacientes de toda la geografía colombiana e incluso haciendo rescates fuera del país, trayendo pacientes a ser soportados en la unidad de cuidado intensivo y en la unidad de ECMO de la clínica Puerto Azul. Hay que anotar que el grupo nuestro de Protórax está manejando las unidades de ECMO de la clínica Porto Azul en Barranquilla, que fue donde empezamos, la clínica Centro en Barranquilla, que es donde iniciamos pendientes de soportar el grupo de trasplante pulmonar, la clínica San Luis en Bucaramanga y la clínica del Country en Bogotá. Entonces, pues digamos que a manera de introducción, creo que eso nos empuja y nos motiva a que este podcast inicialmente lo abramos explicándoles y profundizando en ECMO y explicando cómo es nuestra visión de este tipo de terapias. Entonces, voy a empezar por explicarles qué es el ECMO, para qué sirve, en qué situaciones se utiliza y qué evidencia existe. Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar primero por la definición. Cuando le dicen ECMO, uno no entiende muy bien de qué le están hablando. Es una sigla, como ya mencioné anteriormente. Traduce textualmente oxigenación por membrana extracorpórea. Eso implica algunos aspectos técnicos que consisten en utilizar unas cánulas, unas tuberías que se colocan
por vía percutánea, es decir, uno punciona al paciente y pone esas tuberías sacan sangre de nivel central. Cuando decimos nivel central, quiere decir que las puntas de esas cánulas están cercanas al corazón y sacan la sangre de la vena cava, lleva el flujo sanguíneo a un oxigenador a través de una bomba centrífuga que genera la presión, lo pasa por el oxigenador. Este oxigenador lo que hace es barrer el CO2, poner oxígeno y de retornarle la sangre al paciente. El retorno de la sangre se puede hacer en el sistema venoso, eso se llama un ECMO venovenoso, o se puede hacer en el sistema arterial, y eso sí se denomina ECMO venoarterial. Es una terapia de soporte cardíaco y respiratorio o respiratorio. Puede uno reemplazar función respiratoria o función cardíaca o ambas, dependiendo del escenario que el paciente necesite. Y tiene como objetivo el reemplazo transitorio y el apoyo transitorio de esas funciones cardíacas o respiratorias. Hay que hacer hincapié en el transitorio. Transitorio quiere decir que es para un periodo determinado de tiempo, no es una terapia de implante, no es una terapia permanente, y eso se llama, digamos, que en términos técnicos, terapias puente. Hay un espacio diferente para este tipo de terapias. Hoy vamos a referirnos exclusivamente a la terapia ECMO. El ECMO lleva mucho tiempo ya en funcionamiento, desde que se inventó, pues, ha pasado mucho tiempo. Obviamente esta última etapa, digamos, es la más efectiva, la más conocida por el efecto durante la pandemia. Pero en un comienzo tuvo múltiples enemigos, los resultados no eran muy claros y los que se conocían no eran los que la gente esperaba, pero posteriormente con la evolución y revisión de los errores previos, se dieron cuenta que no se había utilizado de pronto en los pacientes en los que estaba indicado y eso generaba que no hubiera una homogeneidad en los pacientes que se debían tratar con eso y las personas que estaban idóneas y capacitadas para solicitud o para su tratamiento. No era claro tampoco si el beneficio era lo suficientemente grande para los pacientes porque se utilizaban muchos recursos a nivel económico en sangre e insumos médicos, tiempo de trabajo del personal médico y paramédico, y por eso los resultados en un comienzo no fueron los que se esperaban tener. Pero al organizar y tener unos criterios de inclusión más claros, quiénes necesitaban, quiénes no, pues se ha ido optimizando y se ha podido evidenciar y demostrar que es una terapia que tiene excelente resultado cuando se está indicado y cuando se actúa adecuadamente. Vale la pena extendernos un poquito ahí para hablar del nacimiento del ECMO, como dice Luis Fer. ¿Cómo se inventó? Lo primero que ocurrió fue que apareció la bomba de circulación extracorpórea en los años 50, resultado del trabajo de muchas instituciones y muchos médicos y muchos fisiólogos. John Gibbon, en los años 50, con la ayuda de su esposa Mary Hopkins, se inventa algo que fue la bomba de rodillo y fue la primera bomba eficiente para realizar cirugía cardíaca. Para aclarar un poquitito, ¿qué significaba eso? Que se lograba a través de un mecanismo o de una máquina generar presión y generar circulación a través de unos circuitos artificiales, y eso pues era la estrategia que permitía ya poder hacer cirugías cardíacas, o lo que hoy en día se conoce como cirugía a corazón abierto. Posteriormente, el doctor Robert Bartlett, un cirujano torácico de la Universidad de Michigan, es la persona que decide utilizar esas tecnologías que originalmente se habían desarrollado para cirugía cardíaca y empezar a utilizarlas en pacientes para reemplazar la función respiratoria. De hecho, la primera paciente que trató Bartlett es un paciente muy famoso, es conocido como la bebé Esperanza. De hecho, la paciente se llama Esperanza y fue una paciente que tuvo un SDRA por una aspiración de meconio. Bartlett la puso en ECMO a la paciente con ese tipo de tecnologías y fue la primera paciente pediátrica que se atendió con este tipo de intervenciones y gracias a a esa estrategia terapéutica logró salir adelante. Evidentemente, como eran tecnologías que estaban diseñadas para otras intervenciones y que se empezaron a utilizar para hacer ECMO, no existía una claridad sobre elementos técnicos muy importantes como la biocompatibilidad de los materiales. El desarrollo tecnológico era en ese momento relativamente primitivo
y generó lo que mencionó Luis Fernando, y es que en el escenario, en ese escenario se obtenían resultados que variaban de institución a institución, de grupo a grupo, a los que les iba muy bien y había unos grupos a los que les iba terriblemente mal. Y eso hacía que la evidencia que se publicaba fuera un poco confusa y generó dudas sobre la real utilidad de este tipo de terapias. En la medida en que pasaron los años, fue creciendo la experiencia, fue entendiéndose, fue mejorándose la investigación a nivel de laboratorio y las compañías farmacéuticas fueron desarrollando materiales biocompatibles y hoy en día ya es otra la historia de los pacientes. Entre las primeras publicaciones a las que hemos hecho referencia y que daban evidencia un poco dispar en cuanto a los resultados de la aplicación de ECMO, hay que destacar un artículo que fue publicado en JAMA en 1979 por Sapol, en el que se comparó el uso del ECMO versus la ventilación mecánica en pacientes con SDRA severo en falla respiratoria. En ese caso hubo el uso de ECMO endovenoso y como mencionamos antes, los resultados fueron muy dispares. Posteriormente aparecen otras publicaciones y ya en el año 2003 aparece el estudio César, que creo que es importante que Luis Fer lo mencione. Pues sí, el estudio César, digamos que es el pilar de la parte del soporte científico del ECMO y del éxito del ECMO. ¿Por qué? Porque fue el primer estudio randomizado y controlado en el que se revisaron múltiples instituciones con múltiples resultados. En este estudio lo que se demostró es que los resultados en cuanto al tratamiento con ECMO sí eran buenos. Cabe decir que se manejó desde el 2001 hasta el 2006, se hacían seguimiento con pacientes que después de terminado el tratamiento se siguieron durante 6 meses. Los dos brazos del estudio eran los pacientes en ECMO con ventilación convencional y el otro la ventilación convencional, y el grupo de pacientes era muy homogéneo, fueron 90 en cada uno de los grupos. Las sobrevidas fueron mayores en los pacientes que trataron con ECMO, que fue de 57% frente al otro que fue aproximadamente el 40%. Cabe también decir que los primeros grupos exitosos fueron más en pacientes pediátricos y tenían al comienzo una mejor respuesta que pacientes adultos. Eh, Poco a poco han ido aumentando tanto los grupos pediátricos, neonatales y adultos, y, y sigue habiendo muy buenos resultados en los tres grupos. Bueno, ahora bien, ya hablamos de dónde nació, de qué evidencia existe, hablemos un poquito de los diferentes escenarios. El ECMO es una terapia, como mencionamos, que tiene múltiples aplicaciones desde el punto de vista de soporte de función cardíaca, de soporte de función respiratoria. El César específicamente fue un estudio que involucró pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y lo que hicieron fue medir la respuesta de los pacientes en términos de corrección de la hipoxemia, de corrección de la hipercapnia y sobrevida. Y el resultado en sobrevida fue lo que evidentemente hemos mencionado, permitió la instauración del ECMO en Inglaterra y obviamente extrapolando esa evidencia científica al resto del mundo. Entonces, quiero hacer hincapié en algo. El hecho de tener evidencia científica nos permite salir un poquito de la discusión que uno oye mucho en las reuniones académicas y es, oiga, es que este paciente tiene ECMO, necesita ECMO, pero yo no creo en ECMO o yo sí creo en el ECMO. Y hay que dejar claro y es, esto no es un tema filosófico, hay evidencia científica, no es de creencias, no es religión, hay evidencia científica, hay números duros que demuestran que este tipo de intervenciones adecuadamente indicadas y adecuadamente utilizadas y llevadas hacen que los pacientes tengan resultados satisfactorios. Por eso, cuando uno se pone a ver la literatura dentro de toda esta historia que hemos echado de dónde empieza, cómo se lleva, las epidemias o las pandemias han ayudado a generar números y a mostrar resultados. Dentro de toda esta historia, pues antes la más reciente, hubo una pandemia, una epidemia que fue la epidemia de H1N1 que afectó sobre todo a Asia y Europa. Y nuevamente, en este escenario, la gran cantidad de pacientes con dificultad respiratoria e infecciones masivas fue el escenario en el que se generó suficiente volumen para que los centros que tenían experiencia aplicaran el ECMO en este tipo de pacientes. Y eso permitió, pues obviamente, nuevamente repetir la experiencia que mencionamos en el César y fue demostrar unas tasas de sobrevida elevadas en estos pacientes. Algunos centros incluso reportaron tasas de sobrevida del 92%. Vale la pena destacar
aunque lo hablaremos un poco más profundo, más profundidad más adelante, pero el ECMO en general, cuando uno indica un ECMO venovenoso es porque el paciente tiene una tasa de mortalidad con la intervención que se está haciendo por encima del 80%. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando se indica el ECMO, el paciente ya está sometido a todas las terapias convencionales de ventilación mecánica, sedación, relajación, pronación, y a pesar de eso, el paciente persiste hipoxémico. Entonces, si ustedes tienen en la cabeza esa matemática, tenemos un grupo de pacientes que están extremadamente críticos, que tienen una mortalidad de alrededor del 80%, los sometemos a una intervención quirúrgica y de ese grupo se logra sacar vivo como en los casos de H1N1, reportes de 92% de los pacientes, estamos hablando de una terapia que es extremadamente efectiva y eficiente en el tratamiento y el soporte de los pacientes. Todo lo anterior hizo que dentro de ese desarrollo y el nacimiento del ECMO, no solo la evidencia se quedara en estudios clínicos, sino que además el volumen de pacientes y el interés académico generó la necesidad de crear un registro internacional. Ese registro internacional lo lleva desde el comienzo la ELSO. Es una organización que es la Organización para Soporte Vital Extracorpóreo. Es una organización internacional de base en los Estados Unidos que lleva la base de datos más grande de los centros que reportamos a esa organización, y que además lleva información de parámetros de calidad. La base se empezó a llevar desde los años 90, y desde que empezó, cada año hay más centros de ECMO activos y cada vez hay más casos de ECMO reportados, lo que permite ir midiendo los resultados. Ellos tienen hoy en día una base de datos de alrededor de 200.000 casos o un poco más, y están repartidos en poblaciones neonatales, pediátricas y adultas, pacientes con patologías respiratorias, pacientes con patologías cardíacas y pacientes de reanimación. Estos subgrupos, estas divisiones le permiten a uno evaluar la sobrevida por cada una de las poblaciones, y adicionalmente a eso le permite a uno identificar factores de bueno y mal pronóstico en el proceso de selección de los pacientes, y eso ha hecho que hoy en día la evaluación y las indicaciones de ECMO pues, puedan ser mucho más refinadas y más precisas a nivel global. Diego, yo creo que habiendo ya hablado de cuáles son los pacientes o cómo se evalúan ellos con las tablas y los scores que existen, tenemos que mirar qué posibilidades le brinda el ECMO y qué capacidad de mejora podamos soportar al mismo. Primero hablaremos del ECMO venovenoso, que sería básicamente para pacientes en síndrome de dificultad respiratoria o los que se asocian a una hipoxemia o una hipercapnia severa o las dos. Los pacientes que tienen un síndrome de dificultad respiratoria severo tienen una mortalidad ya estructural de más del 70%, tanto hipoxemia como hipercapnia o por las dos, y hay una inflamación aguda severa que va de la mano con el aumento de la permeabilidad vascular, hace que el intercambio gaseoso sea mínimo y por eso estos pacientes tienen un deterioro tan franco y tan rápido. Son personas que progresivamente van requiriendo más aporte de oxígeno, más presión en la vía aérea, más deterioro general de todos los órganos por la hipoxemia que se va haciendo cada vez mayor. Eh, Eso se logra en la unidad de cuidado intensivo y el paciente cada vez va necesitando más requerimientos y se le tienen que estar aportando eh, mayores valores o mayores volúmenes en ventilación mecánica, de acuerdo a los diversos parámetros. La modalidad del ventilador va cambiando hasta que llega un punto en el que ya no hay una forma de lograr una adecuada oxigenación, cambios de posición en los pacientes, tampoco se logra una mejoría. Entonces, en ese momento es cuando el intensivista debe analizar y pensar si el paciente que tiene en ese estado tan crítico requiere buscar la herramienta adicional que es el ECMO venovenoso. Incluir el paciente, hacer los cálculos y evaluar con el grupo de ECMO que tenga a disposición si el paciente es candidato y sobre todo decidirlo a tiempo. Nos hemos dado cuenta y los estudios nos muestran que entre más temprana sea la solicitud de la indicación de la terapia, el resultado va a ser mucho más rápido y mucho mejor para el paciente. De acuerdo, vale la pena destacar eso que dice Luis Fernando. El tratamiento del paciente con SRA no es ECMO, eso está claro. El tratamiento
como se mencionó, es un proceso escalonado que obviamente está dirigido y orientado por el intensivista. Nosotros no somos los expertos directos, pero vale la pena tener en cuenta que en la medida en que ese tratamiento se va escalonando y el paciente se va deteriorando y ahí aumentan los grados de hipoxemia y se van, por así decirlo, quemando los diferentes niveles de tratamiento, como se mencionó, aumento de la PIB, eh, las posiciones pronas, el uso de relajantes musculares, óxido nítrico, etcétera, y el paciente no tiene respuesta. Ese es el punto donde uno debe considerar este tipo de alternativas. Tiene que considerarse obviamente basándose en unos criterios que están escritos, unos criterios como mencionamos numéricos, y esas evaluaciones se basan en la PAFI, que es un indicador de la hipoxemia o la oxigenación del paciente. Y uno debería, para resumirlo de manera muy escueta, considerarlo cuando está por debajo de 150 y debería indicarlo cuando está alrededor de 100 y 80. ¿Por qué existe ese rango? Primero, porque las intervenciones que se tienen que medir se tienen que medir en el tiempo. Es decir, em, cuando se hace una intervención terapéutica en el paciente, uno espera que haya respuesta durante un periodo determinado de tiempo, 2 horas, 4 horas, 6 horas. No es se hizo la intervención y se quedó estático, sino se tiene que medir en el tiempo. Y segundo, porque se tiene que tener en cuenta que el acceso a los programas de ECMO en nuestro país no es fácil. Aún hoy en día, después de la pandemia y después de que hay mucha gente entrenada en el país y centros con mucha experiencia, el proceso puede tomar no horas, sino días. Entonces, si nosotros tenemos un paciente muy hipoxémico y llevamos 24 horas de tratamiento, 48 horas de tratamiento, 72 horas y a pesar de eso el paciente no mejora, continúa con hipoxemia severa y empezamos a buscar alternativas al tercer o cuarto día, tenemos que tener en cuenta que el proceso administrativo y de ubicación del paciente va a tomar tiempo y pues puede llevar a un desenlace fatal. Por eso tenemos que entender ese rango numérico de la hipoxemia. Entonces, en general, el proceso de ventilación mecánica de los pacientes con SDRA severo se basa en una protección pulmonar, en volúmenes bajos, en tener el paciente sincrónico, en hacer maniobras de reclutamiento, eventualmente en algunos escenarios jugar con los modos de ventilación y empezar a evaluar los criterios de severidad. En general, como hemos mencionado, las indicaciones de la ELSO dicen que deberíamos considerar el ECMO cuando tengamos un índice de Murray de 3 o cuando el pH está por debajo de 7,2 y hemos evidenciado que hay periodos pues que ha pasado un periodo en el que hay ausencia de las respuestas de las maniobras instauradas. Ahí, obviamente, como en todas las terapias médicas, hay contraindicaciones. Hay algunas relativas, como por ejemplo los pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada o pacientes que tengan alguna contraindicación para el uso de hemoderivados, pacientes con contraindicación para la anticoagulación. Em, Hay que tenerlo eso en cuenta, pero en general digamos que es una herramienta que tiene que tener dentro del arsenal terapéutico del intensivista. Hay escenarios en los que es muy importante este tipo de estrategias que están por fuera o que pueden llevar, que son fuera o que pueden llevar a un SDRA, como los pacientes con aspiraciones o inhalaciones de sustancias químicas que desarrollan un componente inflamatorio mucho más rápido y mucho más severo que las neumonías, los pacientes con contusiones pulmonares por trauma. Son escenarios que también se comportan como un SRA y que tienen resultados mucho mejores y más rápidos que el SRA, los pacientes con asma severa fatal y eventualmente los pacientes post-trasplante. Los pacientes que hacen disfunción primaria de injerto es un escenario en el que nosotros también hemos adquirido experiencia en el uso de ECMO venoso en el soporte de la disfunción primaria. Eh, para hacer un poquito de claridad, disfunción primaria es que en el periodo post-trasplante el paciente eh, desarrolla hipoxemia, usualmente ocurre durante las primeras 72 horas y es porque el órgano implantado se inflama y tiene dificultades, digamos así, en empezar a funcionar. Entonces el ECMO en ese periodo de tiempo ayuda a corregir la hipoxemia y le da el chance de que el pulmón empiece a funcionar en el paciente trasplantado. Entonces todos estos son escenarios en los que em, el ECMO tiene una aplicación. Hay escenarios como la obstrucción de vías aéreas por mecánica, digamos, o de origen oncológico, o algunos pacientes nuestros que son llevados a cirugía en ECMO como estrategia de soporte en resecciones traqueales extensas para evitar la hipoxemia transoperatoria y hacer la cirugía de manera segura.
Parte de este tema que estábamos tratando sobre las inclusiones involucra los criterios de Murray, el score de Murray. La escala es básicamente dividida en cuatro partes, en la que una es puramente radiológica, qué tanto compromiso hay en la ocupación de las partes del pulmón en la radiografía de tórax, qué nivel de hipoxemia tenemos en gases, qué cantidad de PIP o de presión se le está pasando al paciente en el ventilador mecánico, y la compliance o distensibilidad del pulmón, que es qué tan relajable o qué tan rígido puede estar el pulmón. También lo mide el ventilador. De acuerdo a esa escala, se calcula, y pacientes que, pues no es un número exacto, pero si sabemos que por encima de 3 en la escala de Murray, casi siempre es una indicación sine qua non que el paciente va a ingresar o requiere o se va a beneficiar de ECMO veno-venoso. Puede tener un poco menos de 3, pero también de acuerdo a la evolución puede tener una indicación previo a tener 3 o 4 en el caso más severo. De acuerdo, el Murray es buen predictor de mortalidad en los pacientes y pues digamos que lo utilizamos como manera de indicación. Otras indicaciones que podrían tenerse o considerarse es la falla del tratamiento médico convencional, pues ya lo mencionamos, cuáles son los medidores de falla, como la hipoxemia. Otro criterio importante a tener en cuenta es la hipercapnia. Una cosa es que el paciente esté hipoxémico y otra cosa es que tengamos un paciente con una hipoventilación muy severa, con una hipercapnia persistente o progresiva, que es también un indicador de inflamación pulmonar. Obviamente es una mala respuesta al tratamiento ventilatorio y pues obviamente ese también es un escenario en el que nosotros deberíamos empezar a considerar estas alternativas. Luis, creo que hablemos un poco de las contraindicaciones. En este punto específico, creo que vale la pena ampliarlo. Respecto a las contraindicaciones, digamos que están escritas, pacientes por encima de 60 años es una contraindicación relativa. La duración de la ventilación mecánica entre 5 y 7 días también es una contraindicación relativa. Y las que sí eventualmente consideramos son absolutas son pacientes que tengan enfermedades incurables, enfermedades oncológicas extendidas o metastásicas. No es un escenario en el que uno quiere someter a un paciente a una terapia de sostén porque no estamos buscando resolver ninguna patología de base y como mencionamos al principio del podcast, el ECMO es una terapia de soporte transitorio a la recuperación. El otro escenario son los sangrados a nivel del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que para poner un ECMO tenemos que anticoagular al paciente. Todo el flujo sanguíneo va a estar pasando por un circuito externo, por una bomba y por un oxigenador. Entonces hay que tener al paciente anticoagulado y si tenemos sangrados, antecedentes de sangrado a nivel del sistema nervioso central, es una contraindicación absoluta porque la mortalidad asociada a ese tipo de lesiones con anticoagulación es más alta. Específicamente en nuestro servicio, la edad ha sido algo que se ha discutido mucho. Una cosa es hablar de un número absoluto en términos de edad del paciente y otra cosa es la escala de fragilidad. Y eso creo que tal vez es la tendencia hoy en día, no solo en nuestro servicio, sino en muchos que evalúan cuál es la fragilidad del paciente. En términos de la contraindicación por la ventilación prolongada durante la pandemia fue uno de los temas que más se discutió y más se evaluó porque uno tomaba como día cero el día de la ventilación mecánica, el día que intubaban el paciente, pero cuando uno empezaba a revisar las historias hacia atrás, los pacientes llevaban 7 días con máscaras de alto flujo, con FIO2 elevado, em, y ese alto flujo, y eso pues también terminó siendo un indicador de mortalidad en los pacientes y también un indicador de la severidad del compromiso pulmonar y el riesgo de fibrosis pulmonar. Y como hemos mencionado, lo que estamos buscando aquí es poder identificar casos que sean reversibles y en los que se pueda rescatar un paciente que ya está, que aún está en condición de reversibilidad y no en fibrosis pulmonar. Otra contraindicación relativa que se ve mucho en los pacientes, y en los artículos y los libros no hablan mucho de eso, es la relacionada con la obesidad, el índice de masa corporal aumentado. Cuando estamos hablando de pacientes con obesidad grado 2 y grado 3, no tienen una buena respuesta, no tienen una buena tolerancia en algunos casos, y son personas que necesitan flujos supremamente elevados en las consolas del ECMO, que en algunos casos las consolas no lo logran soportar, y no se puede aportar el flujo que necesita ese paciente. Eh,
Adicionalmente, son las comorbilidades que la obesidad conlleva, que son bastante complejas. Entonces, aunque no está muy claro y es una contraindicación relativa, sí tenemos que tener mucha validez en cuanto a definir si va a acceder o no va a ser candidato a una terapia ECMO un paciente con esas obesidades elevadas o severas. Entonces, recapitulando un poco, nos hemos presentado y hablado a nivel general de nuestro trabajo. Hemos hablado de la historia del ECMO, de cómo se lleva la información y de las indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas de ECMO venovenoso. En cuanto al ECMO venoarterial, el ECMO venoarterial tiene escenarios muy importantes de aplicación. Tal vez el más frecuente y más conocido es el ECMO poscardiotomía, que son los pacientes que son llevados a cirugía cardiovascular y que tienen una salida difícil o no logran salir de bomba. Es decir, ya están en circulación extracorpórea y no logra retirarse. Son pacientes que tienen en general ventrículos que están muy comprometidos, que tienen vasoplegia y que requieren un apoyo en el posoperatorio. Ese es un escenario de uso del ECMO arterial inmediato. Los pacientes también que tienen hipertensión pulmonar preoperatoria, ese es un predictor de requerimiento de ECMO en el soporte posoperatorio precisamente por la disfunción ventricular derecha que desarrollan. El otro escenario son los pacientes con shock cardiogénico. Es una de las herramientas que tal vez pueden ser más importantes y pueden ser salvadoras en los servicios de urgencia. Son los pacientes que llegan en shock cardiogénico derivado de patología coronaria y que eventualmente se logran estabilizar con ECMO arterial como una estrategia de soporte. Los pacientes que van a ser intervenidos de manera electiva, hoy en día hay escalas predictoras que nos permiten a nosotros evaluar cuál va a ser el riesgo de requerir soporte eventualmente en un posoperatorio o en el trasoperatorio del paciente. Y hay escenarios del uso del ECMO cardiovascular o arterial en pacientes que son llevados a procedimientos percutáneos como los TAVIs. Existen dispositivos específicos hoy en día diseñados para TAVI con tecnologías con las que nosotros trabajamos que nos permiten dar soporte durante los procedimientos de implantación de válvulas percutáneas. Luis Fer, en general vale la pena hacer una salvedad y es cuando hablamos de ECMO arterial, la fisiología es básicamente la misma. Tomar sangre a nivel central de la cava inferior y devolverlo en general a una arteria central. La diferencia importantísima es obviamente que al devolverlo a la arteria, el ECMO está dando poscarga, es decir, da un flujo en el sistema arterial izquierdo y eso hace que la presión arterial del paciente suba, pero genera una poscarga y le generamos más trabajo al ventrículo. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las ubicaciones ideales para las cánulas. En general, la literatura recomienda que las canulaciones de los pacientes cuando son de urgencia se realicen o se hagan femoro-femoral, es decir, vena femoral a arteria femoral. En nuestro grupo, la recomendación ha sido para evitar el síndrome de Arlequín hacer canulaciones fémoro-axilares. Es otro escenario que nos permite dar apoyo directamente a través de la arteria axilar al callado aórtico y eso nos garantiza que hay un flujo de sangre oxigenada al sistema nervioso central y que además no tenemos un síndrome de Arlequín. Y las canulaciones centrales en los pacientes pues postcardiotomía, digamos que son a grandes rasgos los escenarios. En otro podcast revisaremos las estrategias de canulación, pero ahora creo que llegamos hasta este punto. Agradecemos que hayan compartido con nosotros este espacio del cual pudimos explicar función, origen, evidencia existente en cuanto a su éxito, en qué casos se puede usar, indicaciones y contraindicaciones a grandes rasgos para el ECMO veno-venoso y para el ECMO veno-arterial. Ujú. Muchas gracias, Luis Fer. En nuestro próximo podcast hablaremos de qué requisitos se necesitan para poner un ECMO, todo lo relacionado con el proceso de canulación y aspectos clave respecto a la tecnología y membranas a usar en la implementación de ECMO. Recuerden que siempre estamos dispuestos a escucharlos y a dar respuesta a preguntas en todo nuestro contenido digital. Obviamente son temas técnicos, hay mucha terminología confusa y hay conceptos que son bastante eh, difíciles de digerir. Entonces, cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, estamos abiertos a responderlas y nos vemos en la próxima.